Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y un día más os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Down España es una federación de entidades, pero sobre todo es una federación de familias de toda España que llevan 30 años luchando juntas por mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, de sus hijos, de sus hijas, sus sobrinos, sus nietos y también de sus hermanos y hermanas. Sabemos que los hermanos son un pilar fundamental en la vida de las personas con síndrome de Down, siendo muchas veces su mayor impulso y apoyo hacia una vida autónoma e independiente. Hoy vamos a hablar con uno de sus hermanos. En particular, vamos a hablar con el hermano de Victoria, una chica de 29 años que vive en Francia. Su hermano se llama Edward, tiene un año menos, 28, y vive en España. Y hace un tiempo decidió cambiar de vida y dedicarse a viajar una temporada por el mundo para conocer la realidad de las personas con síndrome de Down en otros países. La crisis del coronavirus le obligó a detener su viaje y a regresar a España antes de lo previsto, y hoy está con nosotros para contarnos sus experiencias y el bonito proyecto que ha surgido a raíz de estos viajes. Antes de dejaros con él, os recuerdo como siempre la dinámica de la conferencia, dos bloques, un primer bloque en el que Eduard nos contará sus experiencias y hará su exposición, y luego el bloque de preguntas. Como siempre, estamos grabando la conferencia y en unas horas o mañana por la mañana la tendréis a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que no me extiendo más y voy a dar paso a Eduard, que lo tengo por aquí. Hola Eduard, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros en nombre de Gracias a de vosotros. la Federación de Down España. Y encantado de que nos acompañes y nos cuentes este proyecto y estas experiencias, Ya, qué tan, ganas. esta aventura tan alucinante que has tenido en los últimos meses. Así que, si te parece, yo te dejo charlando un rato, que nos cuentes y luego cuando sea el bloque de preguntas, vuelvo y comentamos. Estoy por aquí cerca, así que en cualquier momento, si hay algún fallo de audio o lo que sea, vengo al rescate. ¿Vale? Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Eduard. Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal todos? Yo soy Eduard, entonces soy el hermano de Victoria, mi hermana mayor que tiene 29 años y que es la persona que tiene síndrome de Down. Yo vengo aquí para hablar de una experiencia que acabo de vivir, que ha sido una experiencia de 3 meses donde he dado la vuelta al mundo para dar más visibilidad al síndrome de Down. Yo no soy profesional en eso, nunca he trabajado con personas con síndrome de Down, no soy médico, entonces yo he ido como hermano, para dar también, para aprender sobre todo, pero para dar otra imagen de lo que la mayoría de nosotros sabemos del síndrome de Down. Voy a dividir esa conferencia en 4 partes. La primera parte de quién soy, voy a contaros un poco más sobre mi hermana, sobre la relación que tengo con mi hermana, que yo creo que es una cosa muy importante. Luego os voy a contar de cómo empecé con este proyecto. Han pasado algunas cosas curiosas. Y luego voy a hablar, perdón, de síndrome de Down en países como Turquía, como la India, como Tailandia, como Australia, Nueva Zelanda, que son países muy diferentes. Y algunos podemos pensar que, por ejemplo, España tiene más cosas en común con Australia, por ejemplo, y al final nos damos cuenta que vivimos todos en países muy diferentes. Y luego voy a acabar con pues, lo que quiero hacer a partir de ahora, ya que he vuelto y que estamos viviendo una situación un poco curiosa también con el virus, con el hecho de estar en casa y no poder salir, no poder viajar, no poder abrazar a gente que queremos. Así que gracias por acompañarme y empezamos, ¿no? Como he dicho, me llamo Eduard, tengo 28 años, mi hermana se llama Victoria, tiene 29. Yo vivo aquí en Madrid, pero mi hermana vive en Lyon, en Francia. Yo tengo una madre francesa y un padre inglés, así que soy un poco guiri, tengo que admitirlo. Llevo casi 10 años aquí en España, pero mi hermana está en Francia. Yo siempre he vivido con mi hermana, tenemos solo 18 meses de diferencia, entonces creo que ya de por sí tenemos una relación muy especial.
Yo no sé lo que es vivir sin una hermana con síndrome de Down. Entonces yo no me puedo comparar con gente que no tiene un hermano, una hermana con síndrome de Down. No sé lo que es, no sé lo que es. E incluso ahora lo pienso y digo, pues mi vida sería totalmente diferente si no tuviese a mi hermana. En mi familia siempre hemos educado a mi hermana de la misma manera. No había diferencia. Ella no tenía un trato mejor por tener síndrome de Down. No. Éramos todos iguales, todos iguales. E incluso de pequeño, mi hermana y yo íbamos a la misma escuela. Entonces, mis amigos de la primaria eran sus amigos. Entonces, nunca he vivido en un mundo donde había una diferencia entre mi hermana y yo. Y creo que eso es muy importante y ha tenido varias consecuencias en cómo veo el mundo de ahora gracias a mi hermana. Mi hermana ahora tiene 29 años, como le he dicho, está trabajando en Francia en una empresa que hace un poco de packaging. Está encantada, lleva años ahí trabajando. Está encantada, trabaja con gente que tiene síndrome de Down y con personas que no tienen síndrome de Down. Y es una persona, mi hermana es una persona muy espabilada. Es decir, que va al trabajo sola, queda con sus amigos en el centro de Lyon sola también, y le gusta viajar, le gusta aprender, es una persona que tiene ganas de vivir la vida. Entonces, ¿cómo empezó este proyecto? Yo antes de eso trabajaba en turismo de lujo, y mi puesto era cuidar a la gente, cuidar a los clientes. Yo siempre me ha gustado trabajar con gente de fuera. Nosotros teníamos clientes americanos y mi trabajo era cuidarlos, es decir, que todo tenía que ir bien. Pero también estaba yo ahí para los problemas. Entonces, la gente me hablaba en caso de problema. Y después de 1 año y medio, pues me daba cuenta de que, vale, ahí estaba yo para arreglar problemas, pero no me sentía útil. O sea, yo era útil para esas personas, pero no me sentía útil para el mundo. Entonces dije, pues me falta algo aquí. Y lo dejé. Dije, eso no es para mí. Yo no entiendo por qué algunas personas se están quejando por una cosa que al final no te va a cambiar la vida. No sé, no me gusta, no me siento útil. Entonces, lo dejé en septiembre del año pasado. Y claro, cuando dejas un trabajo, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo 28 años, ¿qué hago yo ahora? Y ahí pensé, me voy a dar la vuelta al mundo. ¿Es ahora o nunca? Entonces, pues empecé a sacar unos mapas y dije, pues este país me gusta, este también me gusta. Pero dije, me falta algo aquí también. Pensé hacer algunas cosas como voluntariado en África, en Sudamérica, pero dices, es que ahí sí que puedo ayudar a la gente, pero no sé, no es lo mío, no es lo mío. Y a mí siempre me han gustado las cosas grandes. Dije, pues mira, ¿y si me pongo aquí a crear un proyecto? Entonces me he quedado unos días pensando y digo, pero es que ese proyecto tiene que tener algo que ver conmigo. Y ahí pensé en mi hermana, porque por suerte hemos hecho varios viajes por todo el mundo con mi hermana, y yo he hecho algunos más, y cuando vuelvo a casa siempre me dicen, oye, ¿hay personas con síndrome de Down ahí? Y es verdad que vaya donde vaya, yo siempre veo a alguien con síndrome de Down. Algunos podemos pensar que pues no hay muchos. Vaya donde vaya yo, siempre los veo. Entonces, claro, yo estoy ahí, o sea, mi hermana me dice eso y yo digo, ¿qué pensará? ¿Pensará que solo hay gente con síndrome de Down en Francia, en Inglaterra, en España? ¿O sabe que hay personas con síndrome de Down pues en Argentina, en Chile, en México, en Rusia, en Hong Kong? No sé, yo tenía la duda. Entonces un día le digo, oye, Victoria, ¿tú sabes que hay gente con
con síndrome de Down en todos los países, ¿no? Mira, y me dice, sí. Digo, claro. Me dice, jo, pues es que no los veo. Y ahí pensé, aquí tenemos algo. Y es verdad que mi hermana no veía a gente con síndrome de Down de otros países. Claro, o sea, cuando viajábamos, pues sí que los veía de vez en cuando, pero es verdad que en casa, pues no los veía. Entonces dije, pues aquí tenemos algo. Y de ahí empezó el proyecto. Y, y yo dije, esta es la oportunidad. Voy a dar la vuelta al mundo y en cada país voy a quedar con fundaciones de personas con síndrome de Down. Pero claro, tienes 28 años, empiezas a ponerte en contacto con las fundaciones y dices, pues nadie me va a tomar en serio. 28 años, bueno, digo que tengo una hermana con síndrome de Down, pero tampoco tienen por qué hacerme caso. Y luego poco a poco iban llegando las respuestas. Me contestó Nueva Zelanda, que digo, ojo. Luego me contestó Australia, me contestó la India. Digo, pues al final la gente está interesada en ese proyecto. Entonces empecé a hacer un logo, empecé a hacer una página web para explicar bien a todo el mundo lo que quería hacer, porque yo lo tenía muy claro, pero yo tenía que explicar a la gente, oye, esto es mi proyecto. Yo quiero dar visibilidad al síndrome de Down, pero además de eso, quiero contar mi historia con mi hermana, porque tenemos una relación muy importante y es verdad que de pequeño, pues yo no sabía lo que era el síndrome de Down. Yo quería compartir momentos con mis amigos, con mi familia, y veía que no podía. Entonces yo dije, buah, esta es la oportunidad para dar de conocer esa relación que tengo yo ahora con mi hermana, que ha cambiado con el tiempo, que ha ido a mejor, y ahora es una persona, como he dicho antes, yo no sé lo que sería mi vida sin mi hermana. Yo no sé lo que es vivir sin una persona con síndrome de Down. Entonces, de ahí surgió la idea. El primer destino fue Turquía. ¿Cómo es, perdón, tener síndrome de Down en Turquía? Pues ahí estaba yo pensando, pues no tengo ni idea. La verdad es que me había puesto en contacto con la fundación, pero no me habían contestado. Y el último día, me quedé como 4 días en Turquía. Y el último día se me ocurrió mirar el spam. Siempre hay que mirar el spam en los mails. Y ahí estaba el mail de la fundación en Istambul, que me estaba diciendo, jo, estamos muy interesados en tu proyecto, ven a nuestra fundación. Y dije, jo, es que soy tonto, ¿por qué no lo he mirado antes? Y me sentí muy, muy tonto en ese momento. Entonces, el último día, pues salté en un taxi y me fui a la fundación, que estaba del lado asiático de Estambul. Y llego ahí y digo, jo, es que no he preparado nada. Esto no sabía que iba a pasar. Entonces tenía un poco esos nervios de, aquí estoy, no sé muy bien cómo presentarme, no sé muy bien lo que vamos a hacer, porque a mí me dijeron que yo voy a hablar de mi proyecto, pero no sabía dónde me iba a llevar todo esto. Y nada más llegar ahí, pues me encuentro con Emil, que era el responsable de la fundación, y me dice, hola, te presento a Erlen, que era un chico. ¿Cuántos años tenía Erlen? Erlen debe tener, sí, más o menos 26, 27 años. Y eso es la primera persona con síndrome de Down que conocí en Turquía. Y claro, yo no hablo turco. Y Erden, pues, no habla español, no habla inglés, no habla francés. Entonces me quedé ahí como, ¿cómo vamos a comunicar? Y ahí, o sea, me di cuenta que no hace falta hablar el mismo idioma para entender a esas personas. Y yo ya lo había visto con mi hermana. Mi hermana ya ha conocido a personas con síndrome de Down que, por ejemplo, hablaban español
pero mi hermana no habla español. Y de una cierta manera es mágico, o sea, se entienden. Y estás ahí y dices, ¿cómo? Y pude vivir ese momento con Erden también. No hablábamos el mismo idioma, pero nos entendíamos. Entonces, después de 5 minutos ya estábamos los dos riéndonos y era muy curioso, muy curioso. Después de unos minutos, Emin, el responsable, me presentó a Robert. Y Robert, por suerte, era mitad turco, mitad inglés. Entonces, pues ya era un poco más fácil hablar con él. Y yo estaba a 4 horas de avión de casa y es que yo veía a Robert y era mi hermana. O sea, tienen algo en común. No sé si era, pues a lo mejor era el lado británico. O sea, la piel, tenía gafas también como mi hermana. No, tenían algo en común. Entonces yo le vi y dije, es mi hermana, es mi hermana. Y de repente me sentí como en casa. Y ahí me puse como un poco más tranquilo y dije, jo. Y ahí empezamos a hablar. Y entonces yo presenté mi proyecto a los tres y al final pues me quedé ahí como 1 hora hablando con todos. Y ya notaba que después de 1 hora, pues Robert estaba ahí un poco tocándose la barriga y Erden estaba ahí mirándome diciendo, chico, eres muy majo, pero yo tengo hambre, yo tengo hambre. Y ahí me dijo, pues vamos a comer, ¿te apetece venir? Y yo, pues no contaba con eso. Y digo, claro, claro. Yo me acuerdo, o sea, estaba muy ilusionado, muy, muy ilusionado. Entonces, pues, hubo un debate ahí, porque Robert quería pizza y Erden quería algo un poco más saludable. Entonces, pues ya había que debatir. Entonces, fuimos todos al centro comercial y es curioso porque, por ejemplo, en esa fundación, para cruzar la calle, enseñaron que los chicos tenían que abrir las manos así para avisar a los coches, a los camiones, a los buses, que iban a cruzar. Y ahí me quedé un poco sorprendido al principio porque digo, ¿y esto qué es? Y luego lo piensas y dices, es verdad, es verdad. O sea, no hay mejor manera de llamar la atención que poner las manos así para decir, por favor, cuidado, voy a cruzar. Entonces, pues estamos ahí los cuatro cruzando y Robert era la persona encargada para enseñarnos el camino hasta el centro comercial. Y eso me gustó porque no dependía del responsable. Era el trabajo de Robert de llevarnos al centro comercial. Entonces, claro, Robert al principio estaba como, ¿qué hago? O sea, esto tampoco contaba con eso. Y al final llegamos perfectamente al centro comercial. Robert se acordaba muy bien de cómo ir allí y si tenía un momento de duda, el responsable le dejaba pensar. Decía, Robert, piensa, ¿dónde tenemos que ir? No daba la respuesta directamente. Decía, piensa. Y al final llegamos perfectamente. Y ahí pues nos cruzamos con la segunda parte del grupo que antes había tenido clase de cocina. Y todo eso me lleva a decir que en Turquía vi muchísimas similitudes con fundaciones que tenemos pues aquí en Europa. Me dijeron que trabajan mucho con Grecia, por ejemplo, con Italia, que habían trabajado también incluso con España, y enseñan a esos adultos a ser independientes. Es decir, que les enseñan a cocinar, por ejemplo, les enseñan a contar el dinero, les enseñan a ir a sitios solos, a ir en bus, en metro, y yo estaba ahí pensando, jo, qué bien. Esa es una fundación que yo pensaba que iba a ser muy diferente a lo que yo conozco. Y al final, ellos también están ahí intentando incluir a esas personas en una vida laboral, en una vida como el resto de la gente. Y eso me pareció un punto muy importante, muy, muy importante, porque yo pude compararlo con mi hermana, que también lleva años trabajando y digo, jo, yo veo a mi hermana levantarse para ir de trabajo y está encantada.
vuelve de trabajo con todo el cotilleo de la empresa, pero sabe que está haciendo algo interesante, le gusta, se siente útil, se siente incluida, conoce a gente y está muy contenta. Y yo veía a Robert y al resto del grupo y ellos también tenían esa ilusión de ir a trabajar, de hacer las cosas solas. Entonces comimos ahí, en el centro comercial, volvimos y ahí todo el mundo sacó el dinero y tenían que contar cuánto habían gastado. Y eso es una cosa, por ejemplo, que le cuesta un poquito más a mi hermana, por ejemplo. Pero ellos lo podían hacer. Y ahí pensé, jo, eso sería interesante para mi hermana. El siguiente destino fue la India. Yo tengo que admitir que la India fue un choque cultural muy duro, porque había muchísimas cosas muy diferentes. Es un país tan grande, que tiene tantas cosas, que pasan tantas cosas a la vez, que yo estaba ahí pensando, jo, no sé qué haría mi hermana aquí. Pasan tantas cosas. Hay mucha pobreza, por ejemplo, en la India. Pasas por calles y dices, pues me cuesta imaginar a una persona con síndrome de Down pasando por aquí o cogiendo el bus. Y ahí es verdad que pensé, tener síndrome de Down en la India tiene que ser un poco más complicado. Entonces estuve 8 días ahí pensando, no sé cómo va a ser la reunión aquí porque es que no me está pintando nada bien. Y el último día, antes de irme a la India, tuve la reunión con la federación en Chennai, que está en el sur este de la India. Yo tengo que admitir que fue ahí pensando, a ver qué me cuentan. Entonces llego ahí en un edificio enorme, donde en el fondo había como 70 personas. Yo estaba ahí pensando, ¿qué es esto? No sabía que esto iba a pasar. Y empecé a hablar con la doctora Sureka, que es una persona increíble, es la jefa de la fundación y es luz. Esa señora es luz, tiene una hija con síndrome de Down y esa persona tiene ganas de ayudar a la gente, tiene ganas de explicar, pero también es una persona muy realista. Es decir, que no mentía a la gente, no mentía a los padres. Decía, no, pues eso es así, eso es así. Por ejemplo, algunos padres venían y decían, jo, es que mi hijo todavía no habla y su amigo sí. Decía ella, todos son diferentes, entonces hay que ser pacientes, hay que ayudarles, pero tiempo al tiempo. Y yo creo que fue la reunión más mágica que he tenido, porque hubo un contraste muy grande entre lo que yo había visto antes fuera y lo que había dentro de esa fundación. Había amor, los padres estaban tan orgullosos de sus hijos, de sus hijas, o sea, estaban ahí muy contentos y era un grupo de 70 personas, entonces todo el mundo podía compartir sus historias. Y eso es un poco el objetivo de este proyecto también, compartir historias, porque he visto que es importante, es muy importante, porque todos tenemos una historia muy diferente. Y ahí estaban los 70 padres compartiendo experiencias y los niños, incluso entre ellos, pues podían jugar. Entonces, de verdad, era un momento mágico. Y esa es una de mis fotos favoritas de este viaje. Fuimos al patio luego y todos me podían preguntar cosas. Entonces, mucha gente me decía, pero ¿y tu hermana trabaja? ¿Y tu hermana qué hace? Y hay un padre que vino a verme y me dijo, ¿tú peleas un poquito más con tu hermana que con tus hermanos? Yo me quedaba ahí pensando, no. Me sorprendió la pregunta. Digo, pues no tengo por qué pelearme más con mi hermana. Y se quedaba ahí pensando y digo, pues es verdad. Y vi que todos tienen como muchas ganas de, o sea, de expresar lo que habían vivido y de saber más o menos esa relación que puede haber entre un hermano y una hermana. El siguiente destino fue Tailandia. En Tailandia fue muy complicado encontrar una fundación. Me costó mucho, pero me pasó una cosa que me puso la piel de gallina. El primer día fui a visitar un templo
en Bangkok, en la capital de Bangkok. Y nada más salir, me estaban poniendo las zapatillas y veo una mano que quería saludar a una amiga con la que estaba. Y levanto la cabeza y era una persona con síndrome de Down. Y ahí me quedé como callado, mirando, tenía como lágrimas en mis ojos, y dije, estaba yo pensando, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué nosotros? Había un montón de gente. Estamos hablando de Bangkok, de un templo, entonces había muchísima gente que iba a rezar, muchísimos turistas, y era la única persona con síndrome de Down que había venido a vernos. Entonces, pues estamos los dos ahí mirándonos, pensando, ¿por qué nosotros? Es una señal. Fue un momento mágico, mágico. Y todavía no tengo una respuesta a eso. Era la única persona con síndrome de Down y vino a vernos. Luego ahí es cuando empezamos a ver que estaba llegando el virus, el coronavirus. Y espero que todo el mundo en casa esté bien. Y sus familiares también. No pude ir a Hong Kong, por desgracia, porque ahí pues, era el momento un poco complicado de Hong Kong. Me dio mucha pena porque me hubiera encantado ver ese cambio cultural que hay entre China y el lado un poco británico de lo que era Hong Kong antes como colonia británica. No pude ir, es una buena excusa para ir dentro de unos años, pero me hubiera encantado saber si, por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede hablar 2 idiomas totalmente diferentes. Porque en la India hay personas con síndrome de Down, perdón, que hablan hasta 4 idiomas. Claro, me cuentan eso y yo me quedo ahí pensando, ¿4 idiomas? Mi hermana habla 2, inglés y francés, pero 4 me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hablan inglés, hablan hindi, hablan tamil y hablan otro idioma que depende un poco de la provincia en la que viven. Y en Hong Kong, me hubiera encantado conocer a gente que habla inglés y cantonés, chino. Y entonces, o sea, tengo ganas de ir a Hong Kong porque yo estoy convencido de que existe y yo creo que es muy interesante ver cómo esas personas pueden aprender tantos idiomas. Y te hace pensar, porque yo creo que nosotros ponemos muchos límites a esas personas y son capaces de hacer muchísimas cosas, muchísimas. Entonces tuve que ir a Singapur en lugar de Hong Kong. En Singapur no tuve la oportunidad de ver la fundación porque no estaba planificado. La siguiente fundación que vi fue en Australia y fue muy curioso porque Australia, podemos pensar, tienen muchas cosas en común con Estados Unidos, con Inglaterra, con Europa. Y yo creo que tengo que admitir que fue la fundación que más me decepcionó, porque estuve ahí una hora y me dijeron que el gobierno australiano da becas a familias de personas con síndrome de Down. Entonces, los padres tienen que ir a oficinas del gobierno y tienen que poner como objetivos a sus hijos o a sus hijas. Decir, pues mi hija, por ejemplo, quiere aprender a cocinar este año, quiere hacer un poco de natación. Entonces, el gobierno daba como una bolsa personalizada a cada familia. Y yo estaba en la reunión pensando, vale, me parece bien, un poco de ayuda me parece bien, pero no me estaban hablando del trabajo. Y aquí estamos hablando de adultos. Yo les había hablado de mi hermana y ahí, unos minutos antes de acabar la reunión, pregunté, ¿y trabajan? ¿Las personas con síndrome de Down pueden trabajar aquí en Australia? Y ahí hubo un momento un poco de silencio y me dijeron, es un poco complicado. Y ahí me quedé sorprendido porque yo
había llegado ahí pensando, esta va a ser la fundación con más puntos en común con Europa, y me están diciendo que no ayudan a esas personas a trabajar, a estar incluidas en la vida de la sociedad. Entonces, ahí estaba Turquía, ahí estaba la India, intentando incluir a esas personas en el mundo laboral. Y Australia está ahí dando becas para dar actividades a la gente, pero no había ese intento de incluirlos más en la sociedad. Entonces me decepcionó un poco. No me lo esperaba y yo me fui de ahí un poco, no quiero decir enfadado, porque luego cada país es diferente y no puedo juzgar, como lo he dicho antes, no soy un profesional, no soy médico, no soy psicólogo, entonces no puedo juzgarlo. Pero es verdad que lo comparaba con mi hermana y digo, qué pena, porque aquí sí que hay buses para ir al trabajo, aquí sí que hay un metro, aquí sí que hay trabajo para personas con síndrome de Down. Entonces, me parece una oportunidad poco aprovechada, la verdad. El siguiente destino fue Nueva Zelanda. Por desgracia, tampoco pude ver a la fundación ahí porque la persona con la que había quedado tuvo un problema familiar. Pero Nueva Zelanda es un país que abraza la diversidad. No tiene nada que ver con Australia. Tú llegas ahí, en Nueva Zelanda, tú puedes ser la persona que quieras. Tú puedes ir por la calle vestido como quieras. Puedes hacer lo que te da la gana, nadie te va a mirar mal. Incluso, o sea, te hace pensar sobre lo que tenemos aquí en España, en Europa, y dices, joder, yo aquí no saldría en pijama a ir al Carrefour, por ejemplo, para ir al Carrefour. Y ahí sentías como una libertad de ser quien querías ser. Y es verdad que fue un país donde yo pensé, tener síndrome de Down aquí tiene que ser interesante, porque se nota que la sociedad está adaptada a la diferencia. Y yo creo que como sociedad, en general, aquí en Europa, tenemos mucho que aprender de ese país. Porque yo imaginaba a mi hermana ahí y digo, mi hermana estaría encantada aquí. Encantada. Yo he visto a personas, no he visto a personas con síndrome de Down por la calle. Hay personas con otras discapacidades y, no veía esa diferencia que puedes encontrar en algunos países. Nadie les veía de otra manera. Eran uno más, todos uno más. Formaban parte de esa sociedad. Y ese es yo creo que es un buen ejemplo, un buen objetivo que podemos ponernos en Europa, por ejemplo. Y bueno, y de ahí empezó se agravó un poco la crisis del coronavirus. Entonces, en los siguientes destinos fue imposible conocer a las fundaciones. En Estados Unidos no fue posible, en las Bahamas tampoco fue posible. En las Bahamas la fundación tiene una historia muy bonita que espero contaros muy pronto. Y yo he vuelto a España una semana antes, pero he visto cosas que tengo tantas ganas de compartir todo lo que he visto. Y ves a esas personas con síndrome de Down en cada país y culturalmente somos muy diferentes. Pero hay algo que ellos tienen en común, que yo iba a esos países y yo veía a mi hermana. Y no puedes comparar a un indio con una persona de Nueva Zelanda, con una persona de Turquía, con una persona de Hong Kong, pero veías a esas personas con síndrome de Down y no sé, era mágico. Yo me sentía en casa con ellos, me sentía en casa. Ahí, por ejemplo, tenemos, perdón, una foto de la India. No sé compartir en pantallas, entonces, perdón, no lo he hecho. Ahí tenemos a todos los padres con los hijos. Fue mágico, fue mágico, fue mágico. No te preocupes que te la he compartido yo para que nos Ya, perdón. cuentes. Como has dicho que era la favorita. Es que es una foto que me encanta. Y ves a los padres
Y la verdad es que todos tenían más o menos una edad diferente. Vemos, por ejemplo, la que está en el centro, de azul, era mucho más joven que, por ejemplo, los que están un poco más arriba. Y, y la verdad es que los niños eran impresionantes, impresionantes, impresionantes. Y los padres enamorados, enamorados, enamorados. Y se notaba tanto el apoyo que había entre las familias que era muy interesante, muy, muy interesante. Así que ahí tenemos a la foto en Turquía. Aquí de rosa vemos a Robert, el que hablaba un poco de inglés. Y fue un momento mágico también. Y la señora que vemos ahí también, graciosísima. O sea, eh, la fundación en Turquía es una fundación increíble y tengo ganas de volver ahí para volver a verlos, la verdad, porque creo que están haciendo un trabajo increíble y yo creo que si puedo ayudar de alguna manera, pues aquí estoy para todo lo que necesiten. Y, y aquí, bueno, saliendo de Turquía, del centro comercial donde comimos, y es increíble porque tienen nuestra edad más o menos, tienen 25, entre 25 y 30 años, y, y cogían el metro solos. Tengo que decir que el metro en Estambul tampoco es la cosa más fácil del mundo. Y ellos lo tenían tan claro, tan claro, y no, me lo pasé muy bien. Así que ahora ahora que he vuelto a España, el objetivo es seguir con eso, con este proyecto de conectar a la gente. Um, Quiero que la página web sea una plataforma donde todos podamos compartir historias, momentos que hemos vivido con nuestro hijo, con nuestro hermano, con nuestra hermana, tío, o incluso como amigos de personas con síndrome de Down. Quiero que sea una plataforma donde podamos aprender también de los demás. Creo que todos tenemos algo que aprender de alguna persona que esté en España, que esté en Portugal, que esté en Sudáfrica. Estas semanas he estado hablando con Kenia también. Nunca había pensado yo en una persona con síndrome de Down en Kenia. Y es increíble lo que hacen, es increíble, es increíble. Y, y también quiero que sea una plataforma para que la gente pueda ponerse en contacto. Es decir, que yo de pequeño no podía ponerme en contacto con gente que estaba viviendo lo mismo que yo. Y ya que estamos en un tiempo de redes sociales, donde todo es mucho más fácil ponerse en contacto con la gente que vive a miles de kilómetros de nuestra casa, de nuestro país. Quiero que la gente se ponga en contacto para apoyarse, para compartir cosas graciosas también que están viviendo y para resolver un poco esas dudas que pueden tener como, en mi caso, como hermano, por ejemplo. He aprendido muchísimas cosas leyendo historias de gente que vive, pues, que no conozco y que vive a miles de kilómetros de aquí. ¿Y cómo puede, Eduard, la gente ponerse en contacto o contarte sus historias? Pues me pueden mandar un mail que te lo puedo dar ahora. Es Bradley, como mi apellido, BRADLEY, @ el nombre del proyecto, que es de 2020 worldproject.com. Lo tengo en la web y creo que lo habéis compartido, no creo, no. Ahí, aquí tenemos la página web. Y si os fijáis en el menú, pone contact y ahí podéis contactar conmigo. Vais a ver que la página web está en varios idiomas. Entonces aquí la principal está en inglés, pero también existe en español, en francés y ahora estoy trabajando sobre la versión portuguesa. Y ahí pues también comparto mis historias en Turquía, en la India y ya está. Ya está, ya está. Eduard, me surge una pregunta. Viendo esa foto de la India, tan bonita del patio, y hablando de los padres, por lo que has podido ver, ¿tú crees que realmente las familias de las personas con síndrome de Down son más vitales o es un mito? ¿O es verdad que hay algo que les hace tener más ganas de disfrutar? Hablas de que hay mucho amor, de que hay muy buena energía. Sí, es orgullo. Lo que me ha gustado es orgullo de sus hijos. Y es verdad que había mucho amor, mucho amor. Y bueno, la verdad es que solo he conocido a un grupo
de niños que estaban entre, bueno, una acababa de hacer, tenía unas semanas. Yo creo que la mayor tenía como 5 años, una cosa así. Entonces, no he conocido al grupo de adultos, por ejemplo, o de adolescentes. Pero es verdad que sí, esas familias, no sé si era el apoyo que se estaban dando entre ellas o ese hecho de saber que ahí estaba la fundación para responder a sus preguntas. Y yo creo que como padre o madre, eso te hace sentir más tranquilo, yo creo. Tranquilo. Hay una dinámica de grupo y me pareció muy interesante, muy interesante. Y viendo lo que has visto, eh, ¿cuál crees que es el futuro de y como hermano, desde el punto de vista de hermano? Porque lo más bonito de todo esto es que tú nunca has perdido tu punto de vista de hermano y siempre has estado pensando en tu hermana, en cómo podría estar allí o incluso decías, es que veo a mi hermana. Entonces, como hermano, ¿tú cómo ves el futuro de las personas con síndrome de Down? Eh, por tu experiencia en Francia, en España y en todos los países que has visitado. ¿Cómo veo al ¿Lo ves futuro de las personas que... esperanzador? ¿Crees que se están haciendo cosas interesantes? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sí. Y yo creo que cada día se da más visibilidad al síndrome de Down. Entonces, por un lado, la sociedad está quitando un peso que a lo mejor algunos hermanos podemos tener de no querer hablar de esas cosas con otras personas que no sean de la familia. Y, claro que tienen un futuro increíble. Esas personas, o sea, la relación que tú puedes tener con una persona con síndrome de Down, que es tu hermano o tu hermana, yo creo que es muy difícil describirla, porque hay un cierto apoyo que es muy diferente al que puede tener con sus padres, por ejemplo, o con los abuelos. Em, como he dicho antes, yo siempre he vivido con mi hermana. Entonces, no imagino mi vida sin mi hermana. Entonces, yo sé que mi hermana me va a seguir en todo lo que hago y yo voy a querer incluirla en todo lo que hago. Entonces, pues el futuro, pues no sabré decirte, la verdad. Es que no me lo puedo imaginar sin mi hermana. Pero es esperanzador para ti, o sea, lo que has visto Sí, sí, en sí. otros países, porque decías que ibas con ciertas dudas, que yo creo que son lógicas y que todos las habríamos tenido, pero que lo que has visto te da esperanzas de que se está trabajando bien en otros países fuera de Sí, Europa. sí, sí, sí. Y yo creo que si podemos conectar a todas esas personas que están haciendo un trabajo increíble, podemos avanzar aún más, aún más. Y no hace falta eh, tener una persona con síndrome de Down como hermano o como hijo para querer ayudar. Me he dado cuenta que hay muchísima gente que, primero, sabe lo que es el síndrome de Down en todo el mundo y que quiere ayudar. Y, y yo creo que es un buen momento ahora para aprovechar esas ganas de ayudar para hacer que esto avance un poquito más rápido. ¿Y viste grupos de hermanos? Tú sabes que en Down España, que nos conoces ya, que has venido a Sí, visitarnos y has hablado con nuestro gerente, con el director gerente, con Agustín varias veces, sabes que tenemos una red nacional de hermanos que se reúne, que hace sí, sí. encuentros una vez al año y que, bueno, que trabajan juntos. Hace poco hemos sacado una guía sobre el punto de vista de los hermanos o la visión de los hermanos hacia los padres. ¿Has visto algo parecido en alguna de las fundaciones que has visitado? Sí, porque luego al final, que seas indio, turco, Australia, una relación que tienes con un hermano o una hermana sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Y es verdad, por ejemplo, yo he conocido al hermano de Erlen en Turquía y, y es verdad que los ves y ves que hay un amor que, o sea, encontraba el mismo amor que que yo tengo con mi hermana, con mi hermana. Y creo que es muy importante esa relación. Y a veces he visto en las fundaciones que nos olvidamos un poco de esa relación, de ese apoyo que, que un hermano puede dar a su hermano o su hermana con síndrome de Down. Y entonces yo creo que es una cosa que en España lo estamos haciendo muy bien,
Pero, por ejemplo, en la India no me dijeron nada sobre este tema. Entonces, si pueden trabajar un poquito más sobre este tema, yo creo que sería muy interesante porque, porque forma parte de la familia, forma parte de la vida de esa persona. Y no hay nadie mejor como un hermano o una hermana para querer cambiar las cosas. Ahora que me dices eso de cambiar las cosas, nos preguntan por aquí, como hermano, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué querrías que tu hermana consiguiera? ¿O qué querrías para tu hermana? Oh, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pues yo la veo feliz, la verdad. Sé que está muy feliz. Eh, pues yo creo que le gustaría conocer a gente con síndrome de Down de otros países, porque yo creo que me sigue preguntando mucho sobre eso, entonces yo creo que hasta que no lo vea, em, no, siempre va a tener esa duda de cómo es en otro país. Entonces me gustaría sí que, por ejemplo, mandarla a Turquía, mandarla a donde estaba en la India, para que vea a todas esas personas. Un intercambio, ¿no? O un viaje Sí, como la segunda parte del D2020 World sí, Project, que sí. sea No, acompañado. sí. No, mi sueño sería, bueno, es un sueño, pero me gustaría llevarla, por lo menos aquí en Europa, a conocer a otras fundaciones de gente con síndrome de Down, la verdad. Yo creo que le encantaría y creo que sería una experiencia con mi hermana que es una experiencia única. Es una experiencia. Y tengo mucha curiosidad de saber cómo van a comunicar, porque claro, vamos a Alemania, mi hermana no habla alemán, estoy convencida, conociéndola, estoy convencida que va a encontrar una manera de hablar con todo el mundo. Y tengo ganas de ver eso, de ver eso. Cuando uno ¿Qué, quiere, uno puede. qué es lo que más has aprendido? O lo que, ¿con qué cosas te quedas de lo que has aprendido? Nos preguntan por aquí. Es que al final ves tantas cosas que no sé si podría destacar una cosa. Yo creo que l- vivimos en un mundo muy diverso, pero tenemos tantas cosas en común, tantas cosas en común, que luego si piensas y haces como líneas entre cada país, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Istambul hay muchas cosas en común con Europa. En la India hay muchas cosas en común con Tailandia. Y coges el mapa del mundo y te das cuenta que puedes dar la vuelta de cosas que tenemos en común. Entonces, hay mucha diversidad en este mundo, pero en este caso, por ejemplo, con el síndrome de Down, compartimos una cosa en común, vivas donde vivas. Y eso es muy interesante. Y nos preguntan también por, bueno, has comentado un poco ya antes, por tus proyectos a futuro ahora. El coronavirus ha sido un golpe así, me imagino que bastante duro al Sí, proyecto, porque claro, ha imposibilitado el eje fundamental del proyecto, que era viajar. claro. Entonces, teniendo en cuenta que esta situación a lo mejor pues, se pueda extender un poco, nos dicen que cómo le quieres seguir dando impulso al proyecto. Pues es una buena pregunta. A mí siempre me gusta soñar en grande y, por ejemplo, antes de este proyecto me había puesto en contacto con 10 fundaciones y ahora quiero ponerme en contacto con todas las fundaciones. Es decir, que, bueno, lo he dividido en dos fases, vamos a decir. La primera fase es ponerme en contacto con las otras fundaciones para saber, para que me expliquen un poco lo que es tener síndrome de Down en esos países, compartir más historias, compartir más testimonios de familias, de hermanos, de hermanas en la página web. Y la fase 2 me gustaría crear mini proyectos en varios continentes. Por ejemplo, me encantaría que, por ejemplo, algunas personas con síndrome de Down, para poner un ejemplo, aquí en España, hagan algo para ayudar a otras personas con síndrome de Down, por ejemplo, en Kenia, y eso les permite conocer un poquito más sobre gente con síndrome de Down en otros países y ayudarnos entre todos. Y yo creo que podemos hacer varios mini proyectos así por varios países.
Mira, me están diciendo por aquí que en Guayaquil, en Ecuador, te esperan. Pues he estado en Guayaquil hace unos años y es una ciudad increíble, increíble, increíble. Y Saludos a Ecuador. que se apuntan para replicar tu proyecto con su fundación. Nos hablan desde Ah, Ecuador. genial. Así que... Pues yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto. Y también tenemos una madre que dice que tiene 3 hijos, uno de ellos con síndrome de Down, y que es muy esperanzador oír a un hermano hablando con tanta empatía y te dará enhorabuena por el proyecto, igual que te Muchas gracias. contactará para compartir un par de iniciativas. Pues estaría encantado, de verdad. O sea, mandarme los mails que queráis, todo lo que queráis, porque aquí estoy para eso. Y como he dicho, hay que compartir esas historias. Y, y sí, la verdad, yo estoy muy orgulloso de mi hermana, muy, muy orgulloso porque lo ha luchado, lo ha hecho muy bien y ahora es una señora, es una señora. O sea, sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien dónde quiere ir. Entonces, eso pues estoy muy orgulloso de eso. Tenemos otra pregunta que nos dice si piensas, hablabas antes del tema de que te apetecía ver cómo se podían comunicar tu hermana en otros países. Piensas, nos preguntan, ¿piensas que el deporte, la música o alguna otra pasión o actividad puede ser una manera efectiva de comunicar entre personas? Pues yo creo que sí. ¿No me he Eso, dado? yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que mi hermana no toca ningún instrumento, la verdad, pero le gusta cantar, por ejemplo, y le encanta cantar, le encanta cantar. Entonces, yo creo que sí. Por ejemplo, si conocen a una persona con síndrome de Down de Canadá, a quien le gusta también cantar, yo creo que van a encontrar ese punto en común y de repente van a crear una relación muy, muy especial, ¿verdad? El deporte, bueno, mi hermana, el deporte no. No. Antes hacía mucha natación, pero ya no. Pero por ejemplo, el deporte sí, el deporte, por ejemplo, es un buen ejemplo de compartir momentos con gente que no habla el mismo idioma, que no vive en el mismo país. Y sí, 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 yo creo que es una buena idea. Eduard, tienes más invitaciones desde Sudamérica, ¿eh? Desde Argentina y Ah, México te genial. están invitando, así que ya Wow, sabes, cuando pase todo esto, sí. ya sabes tu destino. Pues un beso muy Eh, grande a Argentina, que he vivido ahí en Buenos Aires un año y increíble. Es un país increíble. Increíble, increíble. para terminar, si quieres, son ya casi -5, siempre me gusta, ¿con qué mensaje te quedas o qué mensaje lanzas después de esta primera experiencia que has tenido del proyecto? Pues todavía tenemos mucho que cambiar, pero yo he visto ganas de cambiar las cosas en todos los países. Y, y hay que pensar que hay más gente buena en este mundo que gente mala. Eh, hay más gente que quiere ayudar que crea problemas. Entonces, da, o sea, estoy contento de ver que todavía hay esas ganas de hacer avanzar, de ayudar a la gente y tenemos que aprovechar esas ganas para hacerlo de verdad. Mucha gente no sabe cómo ayudar. Por ejemplo, yo hace unos años pues quería hacer algo para ayudar a la gente, pero no sabía cómo hacerlo. No hay que tener miedo de querer cambiar las cosas. No hay que tener miedo de soñar con cosas que dices, esto es imposible, esto nunca lo podré hacer. Las cosas se pueden hacer con ganas y la gente quiere ayudar. Entonces, si tienes una idea, no dudes en compartirla con gente, una historia interesante, no dudes con compartirla con la gente porque siempre va a haber alguien para ayudarte y, y eso es lo bonito de esto, de todo esto. Pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos. La verdad es que estamos en una época en la que lo que nos conecta ahora a todos es una situación muy negativa y está muy bien recordar que también nos conectan otras cosas muy positivas, estemos donde estemos, como es las ganas que tienen las familias de mejorar la vida de sus hijos, de sus hermanos y de aprender. Así que en nombre de la Federación te agradezco mucho este mensaje tan positivo Muchas gracias a vosotros. y ya sabes que nos tienes para lo que necesites. Y lo dicho, la gente que quiera ponerse en contacto contigo tiene la página web de Sí, por favor. 2020worldproject.com. Lo pondremos también en la referencia de la noticia. Y lo dicho, Eduard, muchísimas gracias por estar con nosotros.
a vosotros por el apoyo, a toda la gente que me ha escuchado también. O sea, muchísimas gracias. Ahora hay que aplaudir, ¿eh? Aquí en Sí, España. Tenemos que aplaudir. esa es la idea, que no decaigan los aplausos. Por eso finalizamos siempre un poquito antes de las 8 para poder salir a aplaudir a Muy nuestro bien, personal sanitario. muy bien. Eduard, cuídate mucho, mucha salud y Igualmente, nos vemos pronto cuando todo esto pase. igualmente, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos. Un Ahora, abrazo, gracias por estar con aplaudir. nosotros. Gracias, Adiós. Eduard. Hasta luego, Adiós a adiós. todos. Adiós. Gracias, adiós.